Bueno, chicos, entonces, para el día de hoy vamos a trabajar lo que es función inversa y función raíz cuadrada. Son dos temitas que realmente en teoría son cortitos, pero por lo menos en práctica la función inversa tiene un poquitillo de procedimiento, porque dependiendo del tipo de pregunta que les aparezca en el examen, hay que hacer procedimiento algebraico. Entonces vamos a repasar lo que vimos en la clase anterior de álgebra. Dice función inversa, chicos. No vamos a definir función inversa para no meternos en todo eso profundo, vamos a meternos directamente con los temas que se evalúan en el examen. Y uno de los temas que se evalúan en el examen son las propiedades que tienen el dominio y el ámbito de la inversa. Chicos, por definición, para que una función tenga inversa, debe ser biyectiva. Esto quiere decir, entre tantas definiciones que tiene biyectividad, que el codominio es igual al ámbito. Ustedes han visto que nosotros venimos trabajando funciones que tienen un dominio y tienen un codominio, pero ese codominio no necesariamente es el ámbito. Yo voy y calculo y el ámbito me quedó de tal a tal, me queda diferente al codominio. Pero en casos particulares donde el codominio es exactamente igual al ámbito de la función, eso se llama biyectividad en función. Y entonces, para que una función tenga inversa, debe cumplir este concepto, que el codominio sea el ámbito. Ahora, en los ejercicios que se trabajan en esta sección, ya se dan un supuesto que las funciones son biyectivas. Aquí siempre se van a ver que se va a creer que las funciones son biyectivas y que por lo tanto tienen inversa. Por definición, entonces, va a suceder lo siguiente, chicos. Si ustedes tienen una función que va de un dominio a un ámbito, aquí yo coloco el ámbito ya como ámbito de f, no como codominio, porque el codominio es igual al ámbito. Entonces, si ustedes tienen una función que va de un dominio f a un ámbito f, de cualquier función f de x igual y, entonces la inversa siempre se va a ver así. Va a ser del ámbito de f al dominio de f. Siempre va de primero el dominio y siempre va de segundo el ámbito. Pero vean que aquí está ámbito y dominio de f. Y pues vamos a tener un nuevo criterio de función. ¿Qué es lo importante aquí, chicos? Ustedes pueden notar que cuando f tiene inversa, entonces el dominio y el ámbito, aquí está el dominio y el ámbito de la función original, se intercambian en la función inversa. Es decir, el dominio de la función original va a pasar a ser el ámbito de la inversa. Y el ámbito de la original va a pasar a ser el dominio de la inversa. Y en el examen normalmente viene una pregunta de esto. De si el dominio de la función es tal, entonces, ¿cuál es el ámbito de la inversa? O inclusive, a veces viene un poco más profundo y les dicen, si el dominio de la original es tal y tal, ¿cuál es el dominio de la inversa? Entonces, para yo encontrar el dominio de la inversa, tengo que calcular el ámbito de la original. Y con calcular el ámbito de la original, ya tengo entonces el dominio de la inversa. Es ahí como un trabalenguas para que tengan cuidadito, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que se necesita que quede claro? Que el dominio de la original se convierte en ámbito de la inversa y que el ámbito de la original se convierte en el dominio de la inversa. De la original, el ámbito de la original se convierte en el dominio de la inversa. Aquí lo tenemos, es decir, el dominio de la original es el ámbito de la inversa. El ámbito de la original pasa a ser el dominio de la inversa. ¿Cómo se ve esto, chicos? Por ejemplo, si ustedes tienen una función que va de un dominio Q a un ámbito P y la función es raíz cuadrada de X, entonces la inversa, el ámbito, pasa a ser el dominio. Y el dominio pasa a ser el ámbito de la inversa. Se intercambian ellos dos. Eso siempre pasa. Y entonces ya tenemos la inversa, que la de la raíz cuadrada es x al cuadrado. Uno sabe calcular esas cosillas, pero a ustedes solo les toca calcularlas de manera lineal. Entonces no vamos a profundizar ahí. Tienen un par de ejemplillos para que veamos. Dice, determina el dominio de G inversa si
es de 5 a 3, bueno, el dominio es de 5 a 3, el ámbito es P, no lo tenemos, y la función es X más 1. Vamos a traernos este ejemplillo para que vean. Chicos, recuerden esto, voy a escribirlo aquí, ¿verdad? En función de G. Si yo tengo la función G original, el dominio de la función G y el ámbito de la función G cumplen. Voy a poner como hago aquí, voy a hacerlo así. Esto implica, para que no se confundan con esta flecha, que entonces en G inversa, el ámbito de G pasa a ser dominio y el dominio de G pasa a ser ámbito. Entonces yo tengo que ir a ver qué me están pidiendo y qué me están dando, ¿verdad? Me están pidiendo el dominio de la inversa. Me están pidiendo el dominio de la inversa. Vamos a marcarlo aquí. Entonces, como nos están pidiendo el dominio de la inversa, nos están pidiendo esto. Ahí está. Nos están pidiendo esto, chicos, el dominio de la inversa. Pero vean lo que nos dice la regla, chicos, que el dominio es lo mismo que el ámbito. Entonces, si yo tengo el ámbito, tengo el dominio de la inversa. Pero en mi ejercicio, lo que yo tengo es el dominio de la original. Yo tengo el dominio de la original. Entonces, como yo tengo el dominio de la original, que es de 5 a 13, aquí vamos a hacer algo que se hizo en composición de funciones, de 5 a 13 abierto. Entonces, puedo calcular el ámbito. Podemos calcular el ámbito de la original, chicos. Entonces, como que de X es igual a X más 1, ¿verdad? Para poder calcular el ámbito, porque tengo el dominio, es igual a X más 1, entonces venimos y evaluamos en el primero, G de 5. Entonces, G de 5 sería 5 más 1, que nos queda 6. Tenemos la primera respuesta del ámbito. Vamos a calcular el otro, que sería G de 13. Entonces, ¿verdad? 13, que es la segunda parte del dominio. Entonces, simplemente venimos y decimos 13 más 1, que eso nos queda 14. Entonces, tenemos el ámbito de G. El ámbito de G va de 6 hasta 14. Y chicos, si tenemos el ámbito de G, entonces tenemos el dominio de G. Entonces, por lo tanto, el dominio de G inversa es igual de 6 a 14. Bueno, simplemente usar un poquitillo del sentido, ¿verdad? Si calculo el ámbito de G, automáticamente estoy calculando el dominio de la inversa. Ahí tenemos ese ejemplito. Si tienen alguna duda con ese, me avisa. Profe, solo lo de los corchetes.
que están Sí, cerrados los dos. sí, sí. Tenés toda la razón, porque si no eso los confundo, ¿verdad? Sí. Como el 14 sale del 13, el 13 va abierto. Eso no es una duda, eso más bien es una aclaración importantísima. Y aquí entonces, para allá, ¿verdad? Abierto. Más bien gracias, porque si no, entonces, en el examen, si viene uno así, no nota. Chicos, en el examen, les explico este, porque yo he visto exámenes una vez por día, donde vienen así. La mayoría en el examen, no digo todas porque de verdad, yo he visto preguntas así en el examen, como esta, donde nos piden el dominio de la inversa y nos dan el dominio de la original. Pero la mayoría del examen son como esta. Por lo menos en los últimos. Dice esta, determine el ámbito de f inversa si f va de -3 a más infinito y esta es la función. Me voy a traer, bueno, no, pues aquí es f, tengo que volver todo, voy a volverlo a escribir mejor. Recuerden que si estamos hablando de inversa, aquí está el -1, eso significa que es inversa. Entonces, si nosotros tenemos f original, tenemos el dominio de f que va a un ámbito de f. Y a partir de esa información, entonces, podemos decir que para la inversa pasa a ser primero el ámbito y de segundo el dominio. Entonces, vean que en la pregunta ahora ya no nos piden el dominio. Lo que nos piden es el ámbito de la inversa. Nos están pidiendo esto de aquí. Recuerden que el segundo siempre es el ámbito, chicos. A pesar de que dice DF es porque lo estoy escribiendo al revés. Ese es el ámbito de F inversa. Chicos, y vean que el ejercicio nos está dando el dominio de F. El dominio de F lo da el enunciado. El dominio está aquí. El dominio es de -3 a más infinito. Entonces, con esta información, ya tenemos el ámbito de F. Ven, ahí sale directo. Ahí sí sale directo, porque es el mismo. Entonces, por lo tanto, el ámbito de la inversa es de -3 a más infinito. Hay casos donde tenemos que hacer todo el procedimiento para calcular el ámbito de la original y así poder tener el dominio de la inversa, o hay casos que solo me preguntan el ámbito de la inversa y como el ejercicio nos va a dar el dominio de la original, prácticamente nos está dando la respuesta en el ejercicio. Esa es la relación que existe entre el dominio y el ámbito de la inversa, chicos. Vamos a ver la otra característica, que esta solo se las leo, chicos. Después cuando estemos haciendo ejemplos me devuelvo. Acá, cuando estemos aplicándolo en exámenes. Entonces, dice, los casos gráficos, chicos, para cuando nos pidan inversas y lo que nos dan son gráficos. Cuando nos den una gráfica de una función, para que esta gráfica tenga inversa, ella puede ser solo creciente o decreciente.
Es decir, puede ser creciente o decreciente, dependiendo como ustedes lo vean. La gráfica no puede ser constante ni combinar. ¿Qué se refiere combinada? Que una parte tiene creciente y otra constante. Que una parte tenga creciente y otra decreciente. Cualquier combinación no permite que exista inversa. Inversa existe solamente si es creciente o decreciente. Me voy a devolver a... Ay, mira, no lo puse en el documento. Me voy a devolver un segundito a la clase. No, no fue esta. Aquí. Vean este ejemplo que habíamos hecho, que yo les dije que esta no era respuesta, que nos íbamos a devolver, porque a veces viene combinada así en gráficas. Dice la pregunta, vean, un intervalo del dominio de la función donde tenga inversa corresponde de 0 a 4. Si ustedes van y buscan de 0 a 4, la función está en 0 aquí y en 4 aquí. Ese pedazo de función, ustedes vean que viene creciendo, aquí crece y luego decrece. Es decir, es una combinación. Tiene tanto creciente como decreciente ese pedacito. Entonces, por eso ese pedacito no tiene inversa, porque tiene una combinación entre creciente y decreciente. Para que esa función pudiese tener inversa, yo hubiera tenido que trabajar de aquí a aquí, de 0 a 2, que de ahí a ahí sí es creciente, o inclusive de 2 a 4, que de 2 a 4 es decreciente. Entonces ahí sí se puede. Pero combinadas estas dos, no se puede por aquello. Ahorita vienen más ejemplos. Esto era para que quedara clarillo aquel que había quedado pendiente de aquella clase. Entonces, así es como se hacen los casos gráficos. Tenemos cálculos de criterios de la inversa, que esta parte es la que tiene como más pasillos, porque es completamente algebraico. Hay que hacer mucho procedimiento algebraico. Chicos, normalmente en estas son lineales, entonces siempre es el mismo procedimiento. Para poder calcular el criterio de la inversa de una función, lo que vamos a hacer, chicos, para cuando nos pidan criterio, ahorita van a ver cómo lo preguntan en el examen. Nosotros vamos a seguir los siguientes pasos, o los pasos que se dan a continuación. Lo primero es, vamos a cambiar el f de x de la función por y. Es decir, viene f de x es igual, ta. Esta f de x la vamos a cambiar por y. Después vamos a despejar la x. Como pusimos y igual y de este lado queda una expresión, la x que esté aquí la tengo que dejar solita. Le empiezo a quitar todo. Lo empiezo a mandar para el otro lado para que la x quede sola. Cuando la x quede sola, yo intercambio el valor de x con la y. Esta y que está de primera la llamo ahora x y la x que estaba ahí la paso a llamar y. Y al hacer ese intercambio de letras, de nombres, la y se convierte en f inversa. Se oye complicado, pero no es difícil, chicos. Vamos a hacer ejemplos para que vean. Importantísimo, nada más, porque lo que vamos a hacer es despejar ecuaciones. Recuerden que cuando ustedes tienen una ecuación y vamos a despejar una variable, lo que está sumando siempre pasa al otro lado al restar y viceversa, ¿verdad? Si está restando pasa a sumar. Mientras que si tenemos algo que está multiplicando, pasa a dividir y viceversa. Si está dividiendo pasa a multiplicar. En el examen, la mayoría de los casos vienen fraccionarios. Entonces, tienen que tener mucho cuidado cuando vienen fraccionarios. Porque vean que tenemos una fracción más un numerito. Y podemos tener toda la fracción dividido entre un numerito. Si en el examen viene una fracción de este tipo, lo primero que nosotros tenemos que mover es la b. La b pasa para el otro lado. Y cuando ya la b pasa para el otro lado, ahora sí podemos mover la c. Multiplicar. Pero en los casos donde la C viene directamente abajo, que así son la mayoría del examen, lo primero que tenemos que hacer es la C, mandarla para arriba, a multiplicar. Y después despejamos esto normal. Entonces, la mayoría en el examen son así.
por aquello. Vamos a hacer unos ejemplillos para que vean cómo es que se calcula la inversa. Y después vamos a hacer de exámenes también, ¿verdad? Así que tranquilos. Esta primera es muy sencilla. La inversa de x a la menos 1. Se los voy a escribir por pasos en estos ejemplos. Ya en el examen no, ¿verdad? Pero aquí quedan los pasos. Vean, voy a traérmelos uno por uno. Paso 1. Cambiar f de x por y. Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer. Entonces, si hacemos este paso, aquí está f de x. F de x lo vamos a cambiar por y. Y si cambiamos la f de x por y, nos quedaría y es igual a x más 1. El f de x lo cambiamos por y. Y ahí ya está el paso 1 listo. Paso 2, despejar la x. Es decir, dejarla solita. Vamos a despejar la x. Entonces, para despejar la x, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a quitarle este más 1 a la x. Como ese más 1, como ese numerito está sumando, ¿verdad? Cuando yo lo llevo al otro lado, pasa negativo. Entonces nos va a quedar y menos 1 igual a x. No siempre sale en un paso, chicos, es que este casualidad salió en un paso. Ya dejé la x solita. La idea es dejar la x sola. El 1 pasa al otro lado a restar y ya nos quedó x sola. Entonces, como ya despegamos la x en un solo paso, en este caso, podemos irnos al paso 3. Que el paso 3 es intercambiar x con y. ¿Qué significa esto de intercambiar x con y? Yo me voy a venir a la función original. Bueno, la función que acabo de calcular, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer es cambiar la y por una x. Entonces nos queda x menos 1. Y cambiamos la x por una y. Cambiamos siempre la y por una x y cambiamos siempre la x por una y. Simplemente cambiarlos, chicos. Ponerles nombre diferente, cambiarles el nombre. Con cambiarles el nombre, ya podemos pasar al paso final. El paso final es pasar la y a f menos 1. Convertir la y en f menos 1. Entonces, nos quedaría que x menos 1 es igual, y esta y de aquí se convierte en f a la menos 1 de x. Estamos siguiendo pasos. Y normalmente lo que uno hace es darle vuelta para que quede en orden. Entonces, decimos f a la menos 1 de x es igual a x menos 1. Y ahí encontramos la inversa. Así se calcula la inversa. La inversa de x más 1 es x menos 1. Esta salía en un paso, ¿verdad, chicos? Es lo que les digo, ¿verdad? Algunas llevan más pasos. Vamos a hacer otra. Vamos a hacer esta de aquí.
Yo creo que nos entra en este espacio. Va a traerme los pasos también. Pueden ir copiando lo que necesiten copiar. Paso 1, cambiar la f de x. Bueno, en este caso sería g de x, ¿verdad? Vamos ahí. Cambiar g de x por y. Entonces, el g de x lo cambiamos por y. Y del otro lado nos queda 5x más 2. Entonces, lo primero que hacemos, cambiar la función por y. Paso 2, despejar la x. Aquí tenemos más cosillas por hacer. Lo primero que hacemos entonces es este más 2, mandarlo al otro lado de la igualdad. Entonces, como ahí está positivo, al otro lado de la igualdad iría negativo. Pero la x todavía no está sola. Todavía me falta por quitarle este 5. Como este 5 está inmediatamente a la par de la x o lo está multiplicando, lo que nosotros hacemos es mandarlo al otro lado a dividir. Entonces nos va a quedar que y menos 2 sobre 5, porque pasa para el denominador, ¿verdad? Es igual a x. Como está multiplicando la x, va para abajo, chicos. Y ahí ya tenemos la x despejada. Ya tenemos la x solita. Podemos hacer el paso 3. Y el paso 3 simplemente es tomar la y y llamarla ahora x menos 2 sobre 5. Y la x, llamarla y. Lo vemos. La y la llamamos x. La x la llamamos ahora y. Eso no se les olvide. Y paso final, pasar la y a f menos 1. Bueno, a g. Vamos a convertir la y en una g menos a la menos 1x. X menos 2 sobre 5 es igual a g inversa. Entonces simplemente nada más la escribimos en orden, ¿verdad? Primero el g a la menos 1 de x y del otro lado la fracción. Vean que la inversa es un poquitillo diferente, ¿verdad? En esta, no es que siempre pasa como en la anterior, que queda ahí sumando o pasa a restar. No, aquí sí queda diferente. Y ahí tenemos esos dos ejemplillos, que estos son, vamos como subiéndole el nivel, ¿verdad? Pasamos a restar, bueno, movemos la suma o la resta, y ahora tenemos un producto para mover. Ahí tenemos esos dos. También les traje un par de ejemplillos fraccionarios, para que tengan cuidado con las fracciones. Chicos, vean que en las fracciones, como les decía, tenemos dos casos, donde tenemos una fracción más un número, o tenemos solo una fracción. Este primero es el de la fracción más un numerillo, o menos un numerillo, puede estar sumando o restando. Lo primero que debemos mover es ese numerillo. Entonces,
Vamos a ir a verlo. Ya en este no voy a escribir los pasos, chicos. Aquí ya lo voy a ir haciendo directo. Lo voy hablando, pero no lo voy a escribir ya. Entonces, según reglas, lo primero que hacemos es convertir el f de x en y. Entonces, esto va a ser y igual menos 7x más 3 más 2. Entonces, en este tipo de fracciones, ¿verdad? Donde está la fracción solita, más o menos un numerillo, lo primero que tenemos que despejar es ese numerillo. Entonces, ese numerillo va a ir al otro lado a restar. Entonces nos va a quedar y menos 2 igual a menos 7x sobre 3. Cuando tenemos fracciones ya solitas del otro lado de la igualdad, lo primero que tenemos que mover siempre es el denominador. Entonces, como el denominador está dividiendo, está abajo, siempre va a ir al otro lado, multiplicar. Sube a multiplicar, chicos, lo que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces nos va a quedar y menos 2 multiplicado por 3 igual a menos 7x. Bueno, aquí voy a... Chicos, en los exámenes más viejitos venían así, que estaban separadas. En los últimos yo no lo he visto, entonces les explico este por aquello, ¿verdad? Que venga uno así. En estos casos, cuando sube a multiplicar el denominador por en el numerador haber dos términos, eso se tiene que distribuir. Va a ir a multiplicar a la y va a ir a multiplicar a menos 2. Entonces, si se hace producto, 3 por y, nos queda 3y. Y 3 por menos 2 nos queda menos x. Igual a menos 7x. Ahora sí, este menos 7 está multiplicando a la x. Chicos, son puras reglas de ecuaciones. Lo mandamos a dividir. Entonces nos queda 3y menos 6 y ese menos 7 pasa a dividir. Y esto es igual a x. La regla dice, ya cuando dejamos la x solita, cambiamos la y por una x, ya cambiamos la y por una x, y la x la cambiamos por una y. Y por hacer eso, podemos seguir y 3x menos 6 sobre menos 7, y la y se convierte en f inversa de x. Dejémoslo aquí. Se puede dejar así también. Lo mismo que tener primero el f inverso y después la función. Chicos, la mayoría del examen son en fracciones. Eso sí, ya no viene tanto así, de que viene el numerito afuera. La mayoría en el examen vienen como el ejemplo número 4 que vamos a hacer. Este ejemplo número 3 yo se los hago, chicos, porque uno nunca sabe, tal vez suerte en el examen de ustedes deciden volverlo a poner así, separado. Entonces, para que sepan cómo se hace. Vean cómo se hace el otro caso. El otro caso es cuando solo hay una fracción directa, solo hay un numerillo. Es más rápido, porque no hay que hacer la ley distributiva ahí en el producto.
Ok, vamos a ver esto. Entonces, h de x es igual a 3x menos 5. Según el orden, siempre el nombre de la función se cambia por y. Igual 3x menos 5 sobre 3. Según la regla que acabamos de ver, ¿verdad? El primero que se mueve cuando es una fracción es el del denominador, chicos. Cuando es una fracción, ese es el primero que se mueve. Y como está dividiendo, va a ir al otro lado a multiplicar. Entonces nos queda del otro lado 3 igual a 3x menos 5. Ven, este es un poco más fácil de despegar, porque ahora ya lo único que muevo entonces es este de aquí menos 5, lo mando para el otro lado. Siempre es como muy mecánico en esta parte. Ahora lo van a ver cuando estemos haciendo los del examen, que siempre es muy repetido lo que hay que ir haciendo. Entonces, ese menos 5 pasa al otro lado a sumar. Y nos queda que esto es igual a 3x. Y finalmente, este 3 que siempre, este numerito que siempre queda inmediatamente con la x que está multiplicando, siempre pasa al denominador. Siempre. Entonces, por aquí nos queda 3y más 5 y ese 3 que está con la x pasa a dividir. Y eso es igual a x. Siguiente paso, intercambiamos la y por una x. Todo lo demás de este lado se mantiene. Y del otro lado la x se cambia por una y. Al hacer ese intercambio, entonces nos queda 3x más 5 sobre 3. Y la y ahora, por haber hecho el intercambio, como es h, se convierte en h inversa de x. Y podemos, en este que sí tenemos el espacio, podemos escribirlo en el orden. 3x más 5 sobre 3. Y ahí tenemos casos fraccionarios. Aquí sería la teoría de función inversa. Lo de las propiedades del dominio y el ámbito, lo del, lo de esto del caso gráfico y cómo calcular el criterio para cuando vienen casos algebraicos. Todavía no vamos a hacer ejercicios de examen. Vamos a ver la función raíz cuadrada. Y después de ver la función raíz cuadrada, podemos empezar a hacer ejercicios de exámenes que ya se han aplicado con anterioridad. Entonces, la función raíz cuadrada tiene un montón de cosas, chicos, muchos temas. Pero en los exámenes de bachillerato, lo único que les preguntan son transformaciones que sufre la función raíz cuadrada a partir de su gráfica. Nosotros siempre vamos a considerar la función raíz de x como base. La función raíz de x, si yo la grafico, queda de esta forma de acá. Esto rosadito es la función raíz de x. Siempre comienza aquí en 0, en el origen, y ahí va subiendo hasta el infinito. Se sube hasta el infinito. He notado que en el examen las preguntas siempre son sobre traslaciones. Les perdí ha venido algo de homotesia o de reflexión. Se las voy a explicar por encimita por aquello que de pura casualidad el de ustedes les toque. Pero lo que normalmente viene es traslación. ¿Qué es una traslación, chicos? Recuerden que ya habíamos visto traslación en otras figurillas. Si yo tengo este punto aquí, yo lo puedo mover y lo tengo ahora aquí, en circunferencia, lo vimos, ¿verdad? Que si yo tengo este cuadradito aquí, yo lo puedo mover para acá. Las funciones también se pueden trasladar. Entonces, hay que tener mucho cuidado, eso sí. Vamos a tener traslaciones verticales y vamos a tener traslaciones horizontales. Una traslación vertical
para que tengan mucho cuidado, chicos. Para que tengan mucho cuidado. Siempre comenzamos con la base raíz de x. Y la raíz de x se le está sumando o se le está restando un numerito por fuera, chicos. Vean que la suma o la resta es por fuera. La traslación va a ser vertical. Es decir, va para arriba o para abajo. Si se le está sumando el numerito afuera de la raíz. Veamos por aquí un ejemplillo. Si yo le sumo ciertas unidades, entonces la traslación va a ser vertical para arriba. Pero si yo más bien a la raíz de x le quito 4, la traslación va a ser para abajo. Desde el origen va a ser para abajo. Tantas unidades como se les está sumando, ¿verdad? Si raíz de x estaba aquí y yo le sumo 4, subo 1, 2, 3, 4. Si bajo 4, 1, 2, 3, 4. Entonces, siempre que a la raíz de x se le sume 4, se le sume una constante o se le reste una constante, la traslación va a ser vertical. Vertical es que se mueve en el eje Y, ¿verdad? Entonces, si es una suma, sube. Si es una resta, baja. Pero también vamos a tener traslaciones horizontales. Y con las horizontales hay que tener cuidadillo en una cosa, chicos. Porque hay que ver cómo se mueve la función. Vean que ahora, para la traslación horizontal, es decir, me voy a mover de manera horizontal, la raíz de x se le está sumando, se le está restando un numerito, pero ahora dentro de la raíz. Una cosa es sumarle fuera de la raíz a sumarle dentro de la raíz. Si se le suma fuera de la raíz, sube o baja. Es vertical. Pero si se le suma o se le resta dentro de la raíz, la traslación es horizontal. Y entonces se va a mover para la izquierda o para la derecha. Y aquí es donde tienen que tener cuidado, porque si en la vertical yo le sumaba, subía, y si le restaba, bajaba, creemos que en la horizontal pasa igual. Pero en la horizontal pasa al revés. Es decir, si yo a la x dentro de la raíz le sumo, yo me muevo a la izquierda. Si le sumo a la x, me muevo a la izquierda. Y si le sumo, bueno, y si le resto a la x dentro de la raíz, entonces me muevo a la derecha. Entonces son los posibles 4 casos, ¿verdad? Hay 4 ahí dentro. Vertical, la suma o la resta es fuera de la raíz. Si es suma, sube. Si es resta, baja. Se suma o se resta dentro de la raíz. Si se suma, va para la izquierda. Si se resta, va para la derecha. Y normalmente estas son las preguntas que vienen en el examen de traslación. Veamos por encimita qué es la homotesia. La homotesia habla de dilatación y de contracción. Dilatación es como que se ensancha. Y dilatación es como que se ensancha. Y contrae es como que usted la están estripando, por decirlo así. Entonces, eso va a estar relacionado con homotesias. Y vamos a tener 2 casos, chicos, para cuando K es positivo. Bueno, todos los casos K es positivo. Mira, porque hay cosas dentro de la raíz. ¿Qué es la diferencia, chicos? Vamos a tener operaciones, dilatación horizontal, siempre y cuando la K esté dentro de la raíz dividiendo. Y va a ser una dilatación vertical, o sea, una homotesia vertical, siempre y cuando la K esté multiplicando la raíz. Chicos, para que quede claro esta parte, porque es lo que normalmente viene en el examen, ¿verdad? Cuando vienen preguntas, es una homotesia, nos preguntan. Es si vemos que la K está multiplicando la raíz o está multiplicando fuera de la raíz. Esas son las que normalmente vienen. Pero como les digo, de homotesias solo viene la pregunta, pero normalmente la pregunta es incorrecta.
entonces no ha venido como respuesta. Entonces, la mayoría siempre son traslaciones. Y la reflexión, vamos a tener en la reflexión a partir del eje X. La reflexión a partir del eje X sucede cuando la raíz está negativa. Esta es la original. Y si yo le pongo un menos afuera de la raíz, entonces hay una reflexión a partir de X. Pero si al menos yo lo coloco dentro de la raíz, entonces, si esta es la original, la reflexión va a ser a partir del eje Y. La función ahora va a ser invertida, ¿verdad? La reflexión es que se refleja como un espejo. De reflexión no han venido preguntas. Entonces, como les digo, normalmente en el examen vienen de traslación. Estas dos, ahí les dejo la teoría por si ustedes quieren leerla, pero no han venido preguntas en el examen. Y ahora sí, vamos a aprovechar el tiempito que nos queda bastante tiempito, para resolver preguntas de exámenes. Dice la primera pregunta de examen, chicos. Como les digo, estos son exámenes, el examen aplicado, el primer examen aplicado en el 2025 y otros exámenes que se aplicaron en el 2024. El segundo del 2025, así como hice la vez pasada, yo lo estoy le estoy montando la parte de funciones para mandárselos, que ya les mandé toda la parte de geometría para que fueran practicando. Después yo les mando las respuestas de esa parte de geometría. Vean, chicos, tiene que tener mucho cuidado porque vienen muchas preguntas con raíces normalmente en la parte inversa, pero es lo del dominio y el ámbito que vimos al puro inicio. Dice, tenemos una función f. Esto es el dominio de f y esto es el ámbito de f. Sé que es el ámbito porque estamos trabajando con inversas. La función es 4 por raíz de x menos 5. Entonces, ¿cuál es el ámbito de la inversa? Me están pidiendo el ámbito de la inversa. Según lo que nosotros habíamos visto en teoría, ahorita, decía, si nosotros tenemos una función original que va a un ámbito original, si calculamos su inversa, entonces el ámbito pasa a ser dominio y el dominio pasa a ser ámbito. Y vean lo que nos están pidiendo. Nos están pidiendo el ámbito de la inversa. Y el ámbito de la inversa es esto de acá. Recuerden que el ámbito siempre está de segundo. Eso es el ámbito de la inversa. Entonces, si me están pidiendo el ámbito de la inversa y el ámbito de la inversa es el dominio de la original, yo ocupo el dominio de la original. Y eso también lo da el ejercicio. El dominio de la original es esta de acá. Ahí tenemos el dominio de la original. Entonces, si tenemos el dominio de la original, que es de 9 a más infinito, entonces tenemos al mismo tiempo el ámbito de f inverso. Es de 9 a más infinito. Es el mismo dominio. Entonces, ahí está la respuesta, la opción A. Vean qué fácil es, ¿no, chicos? Es un punto regalado en el examen, prácticamente. Tienen que tener cuidado si lo que les están pidiendo es el ámbito o el dominio, ¿verdad? Porque si nos estuvieran pidiendo el dominio, nos estuvieran pidiendo esto de aquí, sí hay que ir a calcular este ámbito, ¿verdad? Para encontrarlo. Tengan cuidado con ese detallillo. Pregunta 2. Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones referidas a la función f, que la función f es la raíz de x, es correcta? Tengo la función original. Dice, si yo multiplico por 5 la raíz, entonces eso va a ser una traslación horizontal. Chicos, recuerden lo que les dije ahora. Si hay un numerito multiplicando a la raíz o multiplicando dentro de la raíz, eso es homotesia. Eso es homotesia, no es traslación. Dice la segunda. Entonces, ustedes pueden decirlo aquí. Si esto está multiplicando,
como multiplica la raíz, es homotesia. Entonces, esto de aquí no es, porque dice que es una traslación. Vean la opción B. La gráfica de R de X, que es raíz de X más 1, fue porque a la original se le hizo una traslación vertical. Vamos a ir a ver qué era la traslación vertical. Teníamos traslación horizontal y vertical. Y la traslación vertical era cuando le sumábamos o le restábamos por fuera a la raíz. Porque podemos sumarle por fuera o podemos sumarle por dentro. Y cuando le sumamos y le restamos por fuera, son traslaciones verticales. Y entonces podemos observar que en este la suma está por fuera de la raíz. Entonces, se los podemos escribir. Suma fuera de raíz. Eso sí es una traslación vertical. Ahí lo tenemos marcadito. La suma fuera de la raíz sí representa a una traslación vertical. Entonces, esta de aquí parecería que es la real, la buena. Vamos a ver la que sigue. Dice la gráfica M de X, la suma está por dentro. Chicos, acabamos de ver, si la suma está por fuera, la traslación es vertical. Si la suma está por dentro, entonces la traslación es una traslación horizontal. Entonces podemos marcar suma o resta, ¿verdad? Que no se les olvide. Si la suma es dentro de la raíz, es traslación horizontal. Y esto dice que si esta raíz se le sumó el 1 por dentro, entonces es una homotesia. Y la homotesia era cuando multiplicaba. Entonces, esto de aquí es falso también. Entonces, la opción correcta es la... Si tienen alguna duda con estas primeras dos, avisen, chicos, no se queden con dudas. Vean que esto es pura teoría. Vamos a ver la pregunta 3. Dice, mucha teoría. Para la función f es de la forma ax al cuadrado más bx más c con a diferente de 0, definición de una función cuadrática y hay una posible representación gráfica de una función. Es esta de aquí. Dice, un posible dominio de la función para que tenga inversa, ¿cuál sería? Chicos, en esta función, ¿qué parte del dominio puede tener inversa? Si yo hablo de toda la función en general, toda la función en general no tiene inversa, porque tiene una parte creciente y tiene otra parte decreciente. Pero yo puedo partir en pedacitos esta función. Y este pedacito de aquí tiene inversa porque es decreciente. Este pedacito de aquí tiene inversa porque es decreciente. Este pedacito de aquí tiene inversa porque es creciente. Entonces yo tengo que ir a ver estos intervalos, cuáles cumplen ser o solo crecientes o solo decrecientes. Si son constantes o hay combinación, no se puede. Vean que esto se lee en el eje X, chicos. Tengan mucho cuidado con eso. Dominio. Eje X. Chicos, si aquí está el 4, yo sé que por aquí está el 3 y por aquí está el 5. Ahora, antes del 4 está el 3 y después del 4 está el 5. ¿Por qué les digo eso? Porque vean lo que nos da como opciones. Nos dice que el intervalo de 3 a más infinito puede tener inversa. Si yo sé que el 4 está aquí y el 3 está antes, entonces ese intervalo iniciaría por aquí. Sería esto de acá.
sería esto de acá, que ahí va creciendo y luego empieza a decrecer. Entonces, este de aquí es combinado. ¿Por qué es combinado? Porque tiene una parte creciente y una parte decreciente. Entonces, esta respuesta no es. La otra nos dice que es de menos infinito a 3. De menos infinito a 3 sería esto de aquí. Viene de menos infinito, viene de menos infinito, viene de menos infinito y acabó ahí en 3. Esta parte de aquí, de menos infinito a 3, voy a marcárselos con rosado. Solamente es creciente. Esta parte es creciente. Entonces, por esa parte, ser creciente, parecería que esa es la respuesta. Analicemos la otra. De menos infinito a 5. Hagámoslo con otro color. De menos infinito, comenzaría por aquí, pero tengo que llegar a 5. Y 5 está por aquí. De hecho, pongámoslo igual. 5 por aquí y sube por ahí. Sube por ahí. Entonces, esta representación verde sería de menos infinito hasta 5. Y vean que esa de menos infinito a 5 viene creciendo, luego decrece. Es decir, también es combinada. Entonces, como es combinada, tampoco funciona. Podemos ver que la respuesta correcta, entonces, es la opción B. Si tienen alguna duda con este, me avisan. Ya que ya hicimos 3, no hemos hecho todavía ninguna de, de criterios. Ya vamos a hacer una, creo que es la que sigue. Denme un segundito porque ocupo cargarle la tablet. Tengo que ir a buscar el cargador. Denme un par de minutos. Ok. Ay, mira qué tonto. Pues a cargar el teléfono me deja tablet. Vamos, a ver. Ahora sí. Vamos a ver la siguiente pregunta, chiquillos y chiquillas. Dice, si la inversa de una función viene dada por f de x igual a x menos 9 sobre 3 y es de la forma, la inversa es lineal, ¿cuánto vale a y cuánto vale b? ¿Qué quiere decir eso, chicos? Que cuando yo vaya y resuelva esta función y le calcule la inversa, tengo que ir a ver quién es el numerito que acompaña a a la x, perdón, y cuál es el numerito que no tiene x. Entonces, tengo que calcular la inversa. Según el orden de lo que vimos ahorita en los pasos, lo primero que hacemos es cambiar f de x por y. Y del otro lado nos queda todo igual. Cuando cambiamos el f de x por y, podemos empezar a despejar la x. Entonces, vamos a tomar el numerito que está en el denominador y lo vamos a mandar al otro lado a multiplicar. Siempre, vean que es fraccionaria, lo que les había dicho ahora, y es solo una fracción, no tiene un numerillo ahí al otro lado. Entonces, este número que está en el denominador sube a multiplicar. Siempre ese sube a multiplicar. Entonces nos queda 3y. Igual
a x menos 9. Y ahora para despejar a la x, para dejarla solita, le tenemos que quitar ese menos 9. Como eso está sumando, entonces pasa al otro lado, perdón, está restando, pasa al otro lado a sumar. Y entonces nos queda que 3y más 9 es igual a x. Chicos, a veces aquí queda un numerillo, como en el ejemplo que hicimos anteriormente. Ese numerillo se mandaría a dividir. Pero al quitar este menos 9 y la x no tener ningún numerito, la x ya quedó automáticamente despejada. Entonces vamos al siguiente paso, que es cambiar la y por x. Cambiar la x por y. Y al hacer esos cambios, entonces podemos venir a decir que 3x más 9 es igual, y la y siempre se cambia por f a la menos 1 de x. Y aquí ya tenemos la inversa. Como ya tenemos la inversa, voy a ir a escribirla en esta forma para que ustedes vean los numerillos. Entonces, f inversa nos quedó 3x más 9. Podemos ver que el número que acompaña a la x, o sea, a, es 3. Y el numerillo que no tiene x, que es la b, en este caso, es 9. Y entonces vamos y buscamos las opciones. A3 y B9, tenemos solo la opción. Es facililla esa, no es tan larga como las que hicimos ahorita. Si tienen alguna duda con ese, me avisan. Siempre en estos casos, normalmente A es el que acompaña a la X y B es el que está solito. Después, para la clase de la próxima semana, que vamos a ver funciones lineales, ya profundizamos más ese concepto de AX y B. Veamos la pregunta 5. Si la gráfica de la función, y aquí viene la función, bueno, tiene un dominio de 0 más infinito, un ámbito ahí que pues, se podría calcular, y la función es la raíz de x, vean que siempre nos dan la raíz de x original. Dice, se desplaza verticalmente 2 unidades hacia arriba. Entonces, el criterio de la nueva función es, chicos, la traslación es vertical. Se desplaza verticalmente 2 unidades hacia arriba. Entonces, tenemos que recordar en la traslación vertical si se sumaba afuera o adentro. Vertical, horizontal. Estamos en una vertical. Y en la vertical se sumaba o se restaba afuera de la raíz. Cuando es para arriba, se suma, ¿verdad? Cuando es para arriba, se suma. Cuando es para abajo, se resta. Y aquí sí son invertidas, ¿verdad? Para que tengan cuidado. Entonces, como nos están diciendo que la traslación es vertical y 2 unidades hacia arriba, entonces se suma fuera de la raíz. Entonces, esto sería lo mismo que tener la raíz de x, y como la traslación es hacia arriba, es una suma, 2 unidades hacia afuera. Hacia arriba, perdón. 2 unidades hacia arriba. Esa es la función. Vean que tenemos una opción que suma adentro, una opción que suma afuera y una opción que le resta. 2. Para que tengan cuidado. Como es vertical, suma afuera. Bueno, y suma porque es para arriba, ¿verdad? Aquí la opción correcta, la B. Si tienen dudas con esa, me avisan también. Vean que viene otra de criterio, chicos. Vean que esto tienen que tener cuidado porque ya la X no está como aquí de primera. Aquí en este la X está de segunda. Y otra vez a X más B tenemos que encontrar el valor de A y B. Entonces, según regla, f de X se cambia por Y. Y el otro lado queda igual. 8 menos 4x. Tienen que tener cuidado el 4x estar invertido, chicos, para cuando se hace el despeje. Entonces, el primero que movemos es el denominador. Ese va a multiplicar arriba.
Entonces, si sube a multiplicar, vamos a tener 12y igual a 8 menos 4x. Chicos, vean que la x está acompañada del 4 y está de este lado. Yo siempre, para despejar a la x, le tengo que quitar primero al que suma o resta. En este caso, el que está más lejitos es el 8. El que está siempre con la x a la par, a la par, a la par, es el último que se quita. Entonces aquí tenemos que quitar este 8, que está positivo. Entonces al estar positivo, al otro lado pasa negativo. 12y menos 8. Eso es igual a menos 4x. Y ahora sí, bueno, vamos a hacer el menos 8 del mismo color que lo marqué, que lo pasé. Ahora sí, tenemos que mover este menos 4. Y que dicha que este es negativo, chicos, para así recordarles una cosilla. Si yo voy a mover algo que está multiplicando o dividiendo, ¿verdad? Y lo voy a mandar a multiplicar o dividir, chicos, él no cambia de signo por aquello. Entonces, esto sería 12y menos 8 y se va a dividir sobre menos 4. Si está multiplicando negativo, pasa a dividir negativo. Véanlo en estos casos de aquí. Estaba multiplicando negativo, bajó a dividir negativo. Estaba multiplicando positivo, pasó a dividir positivo. Mantiene el signo de multiplicar a dividir, se queda positivo o se queda negativo de acuerdo pues al valor del numerillo. Entonces, al pasar eso a dividir, ya nos queda la x solilla. Entonces podemos proceder al cambio y nos va a quedar 12x menos 8 sobre 4, sobre menos 4. Igual, y la x se convierte en y. Voy a venirme para acá arriba por el espacio. Entonces tenemos 12x. Vean lo que voy a hacer, chicos. Menos 4. Menos 8 sobre menos 4. Cuando yo tengo una fracción y vean que la respuesta está entera, es porque esto se va a poder llegar a dividir. Bueno, voy a hacerlo diferente, para no hacerlo tan largo. Voy a hacerlo de otra forma, a ver cómo les parece. Tengo 12x menos 8 sobre menos 4. Igual, y la y se cambia por f inversa de x. Si me vengo aquí a la función, chicos, y esto se está dividiendo entre 4, si todos se pueden dividir entre 4 al mismo tiempo, se hace esa división. Y todos se pueden dividir entre 4 al mismo tiempo. Entonces, yo puedo tomar el 12, puedo tomar el menos 8 y puedo tomar el 4. Y todos se dividen. Siempre cuando se puedan dividir entre el mismo que está en el denominador, se hace eso, ¿verdad? Todos se dividen entre 4. Entonces, como todos se dividen entre 4, vengo y hago las divisiones. 12 entre 3, 12 entre 4 es 3, pero vean una cosa, chicos, está negativo. Entonces, positivo y negativo nos va a quedar negativo. Entonces, yo lo que estoy haciendo es simplificando estos dos y simplificando estos dos. Se puede hacer porque todos se pueden dividir entre el mismo. Y si este está positivo y este está negativo, entonces la respuesta va a quedar negativa, nos va a quedar menos 3x. Pero vean aquí, menos 8 entre menos 4 nos va a quedar 2 positivo. Y eso es igual a f inversa de x. Hay que tener cuidado con esos signos. Y ahora simplemente reacomodamos para poderlo ver bien.
f de x es igual a menos 3x más 2. Recuerden que el numerillo que acompaña a la x es a. Y el numerillo que está sin x es b. Y ahí tendríamos las respuestas. A menos 3, B2, opción A. Usted tiene un poquitillo más de complejidad por tener ese negativo. Pero con práctica sale. Si tienen alguna duda con este, me avisan. Si no, vamos a hacer el siguiente. El siguiente es como el primero. A ver, ¿sí que nos están pidiendo? Nos están dando f, nos están dando el dominio y el posible ámbito, la función, y nos están pidiendo el ámbito de la inversa. Nos están pidiendo el ámbito de la inversa. Entonces, para no volver a escribir todo, prácticamente tenemos este caso de aquí, ¿verdad? Estamos en este caso de aquí. La propiedad del dominio y del ámbito de la inversa, ¿verdad? Que si tenemos el dominio de la original y el ámbito de la original, hay que darles vuelta. Si me están pidiendo el ámbito de la inversa, el ámbito de la inversa es el dominio de la original. Y el dominio de la original, pues, lo tenemos en el enunciado. Lo tenemos aquí. Entonces, la opción correcta sería la A, de 8 a más infinito. Porque el dominio, pues, termina siendo el mismo ámbito, ¿verdad? Esta sale directa. En la mayoría de exámenes ahora vienen así, casi que directas, sin necesidad de ir a calcular el ámbito. Pero ya se los expliqué, chicos, por si en el examen lo que les piden es el dominio de la inversa. Si en el examen les piden el dominio de la inversa, tienen que ir a calcular el ámbito de la original. Y con calcular el ámbito de la original ya tienen el dominio de la inversa, ¿verdad? Tienen que tener cuidado con la lectura. Tienen que leer bien. Vamos con esta de aquí, que es de raíces. Dice, yo tengo la función, vean que ya no es raíz de x, es raíz de x más 1, para que tengan cuidado. Raíz de x más 1. Dice la primera, si yo tomo raíz de x más 1 y lo multiplico por 5, es una traslación vertical. Vean que se está multiplicando, chicos, le están multiplicando en 5. Y cuando le multiplican un numerito, recuerden que si multiplica es homotecia. Entonces, esta no es. Si multiplica siempre es homotecia. Esta se puede hacer por descarte, porque si ustedes se vienen a la segunda, vean que está sumando. Y si está sumando fuera de la raíz, significa suma fuera. Es traslación vertical. Y aquí dice que es una homotecia. Y lo que se está haciendo es una suma fuera. Entonces, este de aquí no es. Sería la opción correcta por descarte la B, pero analicemos por qué, chicos. Dice que raíz de X representa una traslación horizontal. Horizontal. No nos está diciendo si sumando o restando, pero recuerden, devolvámonos un poquitillo, que yo tengo que sumar o restar dentro de la raíz para que sea una traslación horizontal. Entonces, si nosotros nos venimos a este caso de aquí y yo le resto un 1, estoy haciéndole una dentro de la raíz, le estoy haciendo una traslación horizontal y 1 menos 1 se va y nos queda solamente X. Nos queda la original. Entonces, eso, ¿cómo se podría escribir para que quede clarilla la idea?
Si la original, si la original es x más 1 en una raíz y yo vengo y le resto 1, voy a escribirlo aquí, el restarle este 1 me lo convierte traslación horizontal. Chicos, es una traslación horizontal porque si yo le sumo o le resto dentro de la raíz, es traslación horizontal, ¿verdad? Traslación horizontal, estoy restando dentro de la raíz. Y si ustedes hacen esa operación, 1 menos 1, nos queda solamente la raíz de x, es lo que está aquí. Entonces la opción correcta es la B. Vean que estas son de teoría, de analizar. Las de raíces son mucho de analizar. Ahí estaría hecha. ¿Tienen alguna pregunta con esa? ¿Me avisan? Ojalá que no tengan, que si están con dudas, pregunten, chicos, no se queden con dudas. Vamos a pasar a la siguiente. Vean esta otra vez. La función f está por f de 10 más infinito. Nos dan la raíz y nos piden el ámbito de la inversa. A pesar de que lo hemos escrito un montón de veces, voy a traérmelo de nuevo. Y entonces, el dominio de la original es lo mismo que el ámbito de la inversa. Y el dominio de la original, chicos, si esta pregunta ustedes la pierden, les debería dar mucha cólera, porque este es un regalito que les da el examen. Es de 10 a más infinito. Ahí está. El mismo dominio es el ámbito de la inversa, recuerden eso. Observe la siguiente gráfica de una función. La función es esto de aquí y esto de aquí. Y un posible dominio para que la función tenga inversa sería, voy en orden, chicos, desde -4 hasta 2 positivo. Desde -4, aquí hay dominio, aquí hay dominio, aquí hay dominio. Aquí llegué a -2, entonces tengo que seguir. 2 positivo, ni siquiera hay parte de la función. Entonces, podemos decir que esa parte, por lo menos, es combinada. Tiene tanto creciente como decreciente. Esta no. De -3 a 1 positivo, chicos. -3 está por aquí. Yo lo puedo agregar. Pongámoslo por aquí. Está entre -4 y -2. Pongámoslo por aquí. -3. Y 1 positivo está aquí. Vean que ni siquiera llega a función hasta ahí, chicos. Yo empiezo a analizar el dominio, aquí es creciente, y luego para tratar de acercarse por lo menos al 1 es decreciente. Entonces, por lo menos en un pedacito es combinada. Entonces, esta no. Y la otra dice que es de -1 a 0. Chicos, si aquí está -2 y aquí está el 0, entonces por aquí está el -1. Y si hablamos de -1 a 0, sería de aquí a aquí. Esta parte de aquí. Esa parte es decreciente. Solo decreciente. Entonces, como esa parte es solo decreciente, la respuesta es la C. No puede existir combinación. Viene otra de inversa. Vamos a ver. De criterio, perdón, porque inversa hemos estado haciendo todo. Entonces, esto sería y igual x más 2 sobre 3. Cambiamos el f de x por y.
Despejamos la X. Lo que vamos a quitarle es el denominador, que es un 3. Va para arriba. Entonces nos queda 3 igual a X más 2. Ahora solamente le quitamos el 2, que está sumando. Entonces pasa a restar. Entonces, como pasa a restar, nos quedaría 3y menos 2 igual a X. Chicos, y aquí la X ya quedó despejada, no hay que pasar nada a dividir. Entonces, como ya quedó despejada, podemos venir a decir que 3, la Y se cambia por una X y la X se cambia por Y. Y después de eso, la Y se cambia por S inversa de X. Entonces, si nos venimos y reacomodamos esto aquí arriba, tendríamos que F inversa de X es igual a 3X menos 2. Entonces, podemos ver que A es 3 y B es 2. Entonces, A es 3, B es menos 2, porque B siempre va con el signo. Entonces, ¿cuál opción tiene 3 positivo y 2 negativo? La C nada más. Entonces, esa sería la opción C. Vamos a terminar. Hagámoslo todo esta vez. Considere las siguientes afirmaciones respecto a una función dada por raíz de X. Otra vez la original, chicos. Si le sumo, la traslación es vertical. Recuerden que si le sumamos, la traslación es vertical. Si le sumamos afuera de la raíz, ¿verdad? Yo se los voy a escribir en todos los ejemplos para que no se les olvide. Suma fuera de raíz. Eso es una traslación vertical. Entonces, esa está bien. Suma dentro de la raíz. Suma dentro de la raíz es una traslación horizontal. Y nos está diciendo que sí es una traslación horizontal. Entonces, aquí ambas son verdaderas. Porque la suma de una está afuera y la otra está dentro. Vean que eso es muy fácil también, chicos. Nada más de conocer ese concepto, ¿verdad? Si la raíz se está multiplicando, homotesia. Esa es la palabra clave. Si se está multiplicando, homotesia. Pero eso casi no viene. Inversa, otra vez, chicos, por criterio. Esta inversa sí es rápida porque es lineal directamente. Y es igual a 3x más 6. No tiene fracción. Cambia el f de x por y. Entonces, este 6 está sumando, pasa al otro lado a restar. Entonces nos queda y menos 6 igual a 3x. Ok, pero la pregunta es, ¿cuál es el valor de b? Por aquello, nos están pidiendo el valor de b. Lo importante aquí. Aquí no nos están pidiendo a y b. Nos están pidiendo solamente el numerito que no tiene x. La pregunta es, ¿cuál es el numerito que no tiene x? El valor de b. Entonces, hay que quitarle este 3 a la x. Entonces, como está multiplicando, lo mandamos al otro lado a dividir. Si lo mandamos a dividir, nos queda y menos 6 sobre 3 igual a x. Hacemos el intercambio. La y se convierte en x
y la X se convierte en Y. Seguimos con el intercambio. X menos 6 sobre 3 es igual a F inversa de X. Chicos, eso era lo que yo les estaba diciendo ahora de las fracciones, ¿verdad? Para que tengan cuidado. Cuando quedan fracciones, yo puedo separarlo en dos. Por eso fue que ahora hice las divisiones. Pero aquí no se pueden simplificar todos. Porque este y este sí se pueden dividir entre 3, pero este no. Entonces yo lo que hago es separar en dos fracciones. Entonces sería F inversa de X y nos va a quedar X tercios menos 6 tercios. Nos queda estos dos y estos dos. X tercios y menos 6 tercios. El detalle es que este de aquí se puede simplificar. Entonces, si eso se puede simplificar, nos va a quedar X tercios y 6 entre 3 es 2. Ahí tenemos el valor de B. B es menos 2. Que está positivo y ahí está negativo. Vamos a ver si 6 pasa negativo, 3 pasa a dividir. Sí, qué raro. No tiene respuesta esta, chicos. Que 6 pasa negativo, ¿sí? No, no tiene respuesta. O a menos que le pongamos a este un menos 2, pongámoselo. Está menos 2. Entonces la respuesta es la A. Menos 2. No tenía respuesta en el examen original, pero pongámosle un menos 2 para que tenga respuesta. Y chicos, aquí viene otra de inversa por gráfica. Aquí viene toda la teoría, que es una cuadrática. Entonces, eso es solo teoría. Vamos a ver en dónde hay un dominio donde f tenga inversa. Vean que nos están dando que el centro de la parábola es 5. Entonces yo tengo que empezar a jugar con numeritos. El primero nos dice que es de menos 3 a 6. Como esto se extiende a más infinito, ¿verdad? Si llega a menos 3. Pero 6 está después de el 5. 6 está por aquí. Aproximadamente. Y entonces, si yo vengo desde menos 3, que menos 3 está por aquí, subiendo, entonces la gráfica vendría por aquí y termina ahí en 6. Tiene una parte decreciente y una parte creciente. Entonces decimos que es combinada. Por ser combinada no se puede. Luego tenemos otra de 4 a más infinito. Chicos, 4 está por aquí. Entonces tocaría la gráfica por aquí. Y si yo me voy de 4 a más infinito, comenzaría aquí en 4, ahí voy decreciendo y luego crezco. Entonces podemos ver que una parte es decreciente y la otra creciente. Entonces esta de aquí también es combinada. Entonces tampoco se puede. Y la última dice que es de menos infinito a 5. Aquí está el 5. Y 5 sin agarrarlo, ¿verdad? Entonces de menos infinito a 5, yo vengo desde menos infinito y termino ahí en 5. Y toda esa parte es decreciente. Entonces, como toda esa parte es decreciente, no tiene ninguna combinación, la respuesta es la C. Y ahí tendríamos lo que es función inversa y función raíz cuadrada. Todos los casos de inversa y las preguntas teóricas de las transformaciones de raíz cuadrada. Entonces, quedaríamos hasta acá, chicos. Espero que haya quedado todo clarito. Si tienen alguna pregunta, me pueden preguntar. Si no, ahí me escriben en el grupillo o por privado. Y voy a tratar de en este fin de semana mandarles tareilla de funciones, de la primera parte de funciones. Voy a tratar de montar ese documento de una vez. Entonces, quedaríamos y nos vemos el próximo viernes, chiquillos. Gracias por la conexión y que pasen una bonita noche. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches. Bueno, profe, muchísimas gracias. Bueno, Manuel, buenas noches.